En Frontera Global explicamos esta semana las claves y las controversias del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar la guerra en Ucrania. Hay varios puntos que son claves y que resumen el espíritu de un plan de 28 puntos, le traemos 5, por el mandatario estadounidense. Vamos a revisar primero lo que tiene que ver con el alto el fuego inmediato. Esto concluiría una guerra que se extiende, recordemos, desde febrero del año 2022. También hay un apartado que habla de la renuncia de Ucrania a la OTAN. Pero ojo que esto no es lo mismo que Ucrania renuncie a sus aspiraciones de pertenecer a la Unión Europea. Tampoco se permitiría que la OTAN desplegara tropas en Ucrania, por ejemplo, pero sí que otros países como Reino Unido y Francia pudieran aliarse para dar algún tipo de seguridad a propósito de lo que ha dicho Estados Unidos. Hablamos también, por ejemplo, de recuperación económica. Este plan propuesto por la Casa Blanca abre la posibilidad de que a Ucrania se reconstruya, de que haya un financiamiento también de lo que va a ser las obras de hospitales, de colegios, para poder volver de alguna forma a reactivar la economía ucraniana después de casi 4 años de guerra. Hablamos también de otro punto clave que tiene que ver con los intercambios de presos políticos, que serían totales y que de hecho incluiría también un punto que es clave y que Ucrania ha venido denunciando durante estos años de guerra, y es el secuestro de niños ucranianos que han sido sustraídos de sus países, o de su país mejor, y los han llevado al territorio ruso. Rusia dice que efectivamente esto no sucede. Sin embargo, era una de las cosas que Ucrania había puesto sobre la mesa. Y este último punto que ha sido clave esta semana tiene que ver con el respeto a la soberanía, porque estamos hablando de que durante esta semana se dijo que este punto debía respetarse. ¿Por qué? Porque finalmente se le está cediendo a Rusia gran parte del oriente ucraniano. Vamos justamente a verlo en un mapa para de alguna forma ver, ¿no? Graficar cómo es la parte más polémica del plan del presidente de los Estados Unidos. Porque con este plan Rusia se quedaría con las regiones claves del Donbass, estamos hablando de Donetsk y de Lugansk. Pero adicional a esto, también conservaría la península de Crimea, que recordemos fue anexada unilateralmente por Rusia en el año 2014. ¿Qué pasaría además de esto? Se reducirían las tropas ucranianas. Recordemos que en este punto se habla de un ejército que está compuesto por 800.000 militares y tendrían que reducirse a 600.000. En todo caso, esto es mucho más de lo que tenían antes de la guerra, que eran cerca de 250.000. Vemos en amarillo esta zona de seguridad, se crearía también según este acuerdo, pero además esto implicaría que se retiran las fuerzas ucranianas que están operando en esta zona, y en azul vemos lo que sería el retiro de las fuerzas rusas. Vamos a revisar justamente las declaraciones tanto de la Casa Blanca como de Rusia en este punto. El presidente Trump detuvo la financiación de esta guerra, pero Estados Unidos sigue vendiendo una gran cantidad de armas a la OTAN. No podemos hacer eso eternamente. Y el presidente quiere que esta guerra termine porque es un líder de tiempos de paz. Y hoy se mantiene optimista y esperanzado. Sé que nuestros equipos están trabajando sin descanso para intentar cerrar este acuerdo. Sin duda valoramos la postura de Estados Unidos, que a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, es el único líder occidental que muestra iniciativa para encontrar vías de solución. Contamos con canales de comunicación con nuestros homólogos estadounidenses y los utilizamos. Esperamos recibir la versión final, porque si se modifican los puntos clave, la situación será fundamentalmente diferente. Y hay un margen de negociación. Recordemos que todo esto se está hablando en Ginebra, que Rusia y Estados Unidos parecen estar en la misma página, que a Ucrania le ha costado un poco más porque se trata de aspectos controversiales, y acá le mostramos 3 al menos que son claves en este acuerdo. Estamos hablando de entregar más territorio a Rusia del que incluso tenían antes de la guerra. Les mostrábamos justamente en el mapa, y solamente en el último mes Rusia le ha quitado a Ucrania cerca de 450 kilómetros cuadrados. Hablamos también de algo que tiene que ver con la reducción de las fuerzas ucranianas, que les explicábamos que finalmente tendrían que reducir su ejército y quedar de alguna forma a merced de la protección no solamente de sus propias tropas, sino de países europeos en los que no confían del todo, y además también de esto de Estados Unidos, que sienten que está un poco más hacia el lado de Rusia. Y finalmente convocar a elecciones. Hay que recordar que en el borrador del acuerdo se pide que se convoquen elecciones dentro de los 100 días posteriores al fin de la guerra. Según la Constitución ucraniana, no se puede celebrar comicios en tiempos de guerra. ¿Qué ha respondido Ucrania? Vea las siguientes declaraciones.
Entendemos perfectamente con quién estamos tratando y todas las órdenes para la Fuerza Aérea y otros componentes de las fuerzas de defensa y seguridad de Ucrania están en vigor. Responderemos, y sería justo que todos nuestros socios, especialmente el lado estadounidense, consideraran las amenazas que también detecta su inteligencia. Si hay negociaciones, si realmente estamos poniendo fin a la guerra, entonces no debe haber misiles ni ataques masivos contra Ucrania y nuestro pueblo. Hay que decir que en los últimos días se han intensificado los ataques aéreos entre ambos países en el marco de las negociaciones que se están dando en Ginebra y que podrían poner un punto final a una guerra que ha desangrado Ucrania tras la invasión de Rusia en febrero de 2022.